3 semanas conversando, él sabía que yo trabajaba como mesera en un restaurante fino para pagar la universidad. Decía que admiraba mi determinación, hasta el día que acordamos nuestra primera cita y él eligió el lugar. Vamos a ese restaurante que mencionaste. Quiero conocerlo. Me pareció extraño, pero pensé que era un gesto de cariño. Error. Él llegó a mi lugar de trabajo, en mi día libre, se sentó en mi sección y pasó toda la noche chasqueando los dedos a mis compañeras, quejándose del servicio y diciendo en voz alta: «Mi novia trabaja aquí. Imaginen tener que servir a la gente todo el día». Él no me llevó allí para conocer mi mundo. Me llevó para ponerme en mi lugar. Pero lo que mis compañeras y yo le hicimos esa noche se convirtió en leyenda en el restaurante. Mi sangre hirvió. Yo, que había ignorado esa vocecita en mi cabeza, que me decía que era extraño que un hombre tan exitoso insistiera en saber cada detalle de mi humilde trabajo. Allí, sentada en la mesa frente a él, vestida para una cita mientras mis amigas corrían para servir a su ego inflado, entendí su juego. No quería una compañera, quería un público para su show de superioridad. Lo que no sabía era que el escenario era mío, el equipo era mi familia, y el espectáculo estaba a punto de dar un giro épico. Todo comenzó como la mayoría de las historias modernas, con un simple match en Tinder. Su perfil era impecable. Se llamaba Alejandro, fotos en yates, trajes caros y una biografía que hablaba de ser un emprendedor en serie. Parecía el paquete completo, el tipo de hombre que ves en las películas y piensas que no existe en la vida real. Empezamos a hablar y la conexión fue instantánea. Las conversaciones fluían durante horas. No eran las típicas charlas superficiales. Alejandro parecía genuinamente interesado en mí, en mis sueños, en mi carrera de diseño gráfico y, sobre todo, en mi lucha diaria. Le conté sobre mi trabajo como mesera en La Belle Époque, un restaurante de alta cocina, y cómo lo usaba para pagar mis estudios sin depender de nadie. Él se deshizo en elogios. «Laura, eso es increíble», me escribía. «Tu determinación es la cualidad más atractiva que he visto en una mujer. Eres una luchadora». Sus palabras eran como miel para mis oídos. Después de tantos chicos inmaduros, finalmente encontraba a alguien que no solo entendía mi esfuerzo, sino que supuestamente lo admiraba. Me sentía vista, valorada. Durante 3 semanas, construyó esta imagen de hombre perfecto. Recordaba pequeños detalles de nuestras conversaciones, me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches, y hablaba de un futuro en el que yo ya no tendría que preocuparme por servir mesas. Sutilmente, se posicionaba como mi salvador, el príncipe que llegaría para rescatarme de mi humilde vida de delantal y comandas. Me contaba sobre su mundo de reuniones de negocios, viajes internacionales y cenas en lugares exclusivos. Yo, a cambio, le contaba anécdotas del restaurante, de los clientes difíciles, de la camaradería con mis compañeras. Él escuchaba atentamente cada palabra, haciendo preguntas específicas sobre el menú, el gerente, e incluso sobre qué sección del restaurante era la más concurrida. En retrospectiva, las banderas rojas estaban ahí, ondeando furiosamente, pero yo estaba demasiado cegada por el encanto. Su fascinación por los detalles de mi trabajo no era admiración, era una recopilación de datos. Estaba estudiando el terreno, buscando la munición que usaría más tarde para intentar destruirme, pero en ese momento solo veía a un hombre que se interesaba por cada faceta de mi vida. Cuando finalmente me propuso tener nuestra primera cita en persona, mi corazón dio un vuelco de emoción. Estaba convencida de que había encontrado a alguien especial, alguien que me veía por quien era y no por el trabajo que tenía. Qué equivocada estaba. Estaba a punto de descubrir que para él yo no era una persona, sino un accesorio para su propio espectáculo. Antes de seguir con la historia, por favor, detente un momento. Si te gustan las historias de justicia y empoderamiento donde los arrogantes reciben su merecido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna. Dale like al video para que llegue a más gente y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad y país me estás viendo. La conversación sobre nuestra primera cita fue extrañamente calculada por su parte. He estado pensando,
me dijo por teléfono, con su voz suave y segura. Quiero que nuestra primera cita sea en un lugar especial, un lugar que signifique algo para ti. Mi mente voló a pequeños cafés con encanto o parques tranquilos, lugares que había mencionado que me gustaban. Pero entonces soltó la bomba. Vamos a la Belle Époque, dijo, como si fuera la idea más romántica del mundo. Hubo un silencio en la línea. Yo no supe qué decir. ¿A mi trabajo? ¿Donde todos me conocen? ¿Donde paso 40 horas a la semana corriendo de un lado para otro? No sonaba especial, sonaba extraño. Una sensación incómoda se instaló en mi estómago. Tartamudeé un poco, buscando una excusa. Alejandro, no estoy segura. Es mi lugar de trabajo. Quizás sería un poco raro para mí estar allí como clienta. Intenté sonar casual, pero mi incomodidad era palpable. ¿Por qué querría ir allí, de todos los lugares de la ciudad? Teníamos infinitas opciones. Lugares neutrales donde podríamos conocernos sin la sombra de mi empleo. Pero él era un maestro de la manipulación. Inmediatamente revirtió mi duda, convirtiéndola en un defecto mío. «Oh, Laura, no lo veas así», dijo con un tono de falsa comprensión. «Lo veo como una señal de respeto. Quiero entrar en tu mundo, ver el lugar del que tanto me has hablado. Estoy orgulloso de lo que haces y quiero que te sientas cómoda». Su argumento era tan perfecto que me hizo sentir tonta por dudar. ¿Y si realmente era un gesto de cariño? ¿Y si yo estaba siendo paranoica? Me pintó una imagen tan bonita. Él, conociendo el lugar que financiaba mis sueños. Yo, relajada en mi día libre, siendo atendida por mis amigas. Me convenció de que era una forma de unir nuestros dos mundos. Además, añadió, así tus compañeras pueden conocerme y darme su visto bueno. Esa fue la estocada final. Apeló a mi relación con mis colegas, haciéndome creer que su intención era integrarse, ser aceptado por mi círculo. La idea de que mis amigas vieran al hombre increíble con el que estaba saliendo me hizo ceder por completo. «Está bien», dije finalmente, ignorando la alarma que seguía sonando en mi interior. «Vamos a la Belle Époque». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente inquieta, como si acabara de aceptar los términos de un contrato cuyas letras pequeñas no había leído. Estaba tratando de convencerme a mí misma de que sería una noche maravillosa, un gesto de amor y apoyo. Elegí mi mejor vestido, me arreglé el cabello y me maquillé con esmero. Quería verme hermosa, no como la mesera que solían ver, sino como la mujer que iba a una cita con un hombre que la admiraba. Quería demostrarle, y a mí misma, que yo era más que mi uniforme y mi bandeja. La ironía de esa idea me golpearía en la cara unas horas más tarde. Salí de mi casa con una mezcla de nervios y emoción. La pequeña voz en mi cabeza que susurraba, «Esto es una mala idea», fue ahogada por la potente voz de la esperanza de que él fuera realmente el hombre que decía ser, la esperanza de que, por una vez, no me estuviera equivocando con alguien. Al final, él me convenció porque yo quería ser convencida. Quería creer en el cuento de hadas. Quería que el príncipe de Tinder fuera real. Ese fue mi mayor error, anteponer mis deseos a mi intuición, y estaba a punto de pagar el precio por ello, frente a todas las personas que más respetaba. Llegué al restaurante 5 minutos antes de la hora acordada. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de nervios de primera cita y una extraña ansiedad por estar en mi trabajo sin mi uniforme. Al entrar, el anfitrión, mi amigo Marcos, me sonrió. «Laura, qué sorpresa verte por aquí». «¿Día libre?», preguntó amablemente. Le dije que tenía una cita y me guió hacia el interior. Y entonces lo vi. Alejandro ya estaba sentado, pero no estaba en cualquier mesa. Estaba en la mesa 12, en la esquina junto al ventanal. Mi sección, la sección que yo siempre atendía, la que todos los meseros sabíamos que era la sección de Laura. No fue una coincidencia, fue una declaración de intenciones. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Él estaba reclinado en la silla, con una pierna cruzada sobre la otra, mirando el menú con un aire de superioridad, como si fuera el dueño del lugar. No me había visto llegar. Por un instante, me quedé paralizada, observándolo desde la distancia. La forma en que sostenía la carta, la manera en que miraba a su alrededor con desdén, algo estaba terriblemente mal.
Me acerqué a la mesa, forzando una sonrisa. Hola, Alejandro. Él levantó la vista, y su sonrisa no llegó a sus ojos. Había un brillo frío y calculador en ellos. Laura, querida, llegas justo a tiempo, dijo, sin levantarse para saludarme. Simplemente me indicó la silla de enfrente con un gesto de la mano, como si yo fuera una de sus empleadas. Me senté, y la atmósfera se sintió densa y pesada. El hombre encantador y cálido de los mensajes de texto había desaparecido. En su lugar había un extraño arrogante y distante. Intenté iniciar una conversación ligera. Vaya, elegiste mi mesa favorita, dije, tratando de restarle importancia al hecho de que estuviera sentado en mi territorio. Él sonrió con suficiencia. Por supuesto. Me dijiste que esta era tu sección. Quería la experiencia completa, respondió. La experiencia completa. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Quería verme a mí, pero en el papel de clienta? ¿O quería algo más? La incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. Mis compañeras pasaban y me saludaban con la mirada, sonrisas cómplices y pulgares arriba discretos. Ellas estaban felices por mí. No tenían idea del nudo que se estaba formando en mi garganta. Veían al hombre guapo y bien vestido y asumían que era mi príncipe azul. Yo empezaba a ver al lobo disfrazado de oveja. Ana, mi mejor amiga en el trabajo, fue asignada a nuestra mesa. Se acercó con su habitual sonrisa radiante. «Laura, qué bueno verte. Y tú debes ser Alejandro», dijo, extendiendo la mano. Él apenas la miró, le dio un apretón de manos flojo y la despidió con un «Tráenos agua, por favor, con gas para mí, sin hielo». El tono era cortante, imperativo. Vi la sonrisa de Ana flaquear por una fracción de segundo. Ella me lanzó una mirada rápida, una pregunta silenciosa en sus ojos. Yo solo pude ofrecerle una sonrisa tensa. El primer calofrío que sentí al verlo se había convertido en un hielo que se extendía por mis venas. Esto no era una cita, era una prueba, una especie de juego de poder, y yo era el peón. Mientras Ana se alejaba, Alejandro se reclinó de nuevo en su silla y me miró fijamente. «Buen lugar», dijo, escaneando el salón. «Se nota que se esfuerzan. Veremos si el servicio está a la altura». Supe en ese instante que no había venido a conocerme a mí. Había venido a juzgar mi mundo, a medirlo con su vara de superioridad y, en el proceso, a empequeñecerme. Mi pesadilla acababa de comenzar. El espectáculo de Alejandro comenzó sutilmente, pero no tardó en escalar. Ana regresó con las aguas, exactamente como él las había pedido. Las colocó en la mesa con cuidado. Él ni siquiera la miró. Tomó un sorbo de su vaso, hizo una mueca de disgusto y lo dejó de nuevo sobre el mantel con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. ¿Pasa algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El agua no está lo suficientemente fría», sentenció, como si fuera el crítico gastronómico más importante del mundo. Ana, que estaba a punto de retirarse, se detuvo. «Señor, la traje directamente del refrigerador. ¿Quiere que le añada un poco de hielo?», ofreció, siempre profesional. Él la miró con condescendencia. «No, quiero que me traigas un agua que esté fría. ¿Es tan difícil?». El rostro de Ana se mantuvo impasible, pero yo la conozco. Vi la chispa de indignación en sus ojos. Se llevó el vaso sin decir una palabra más. Me volví hacia Alejandro, incrédula. ¿Era necesario hablarle así?, le pregunté en voz baja. Él se encogió de hombros. «Laura, en lugares como este se paga por la excelencia. Si no pueden ni enfriar el agua correctamente, es un mal comienzo». Pero el agua fue solo el calentamiento. Cuando Ana no apareció de inmediato con una nueva botella, porque por supuesto estaba atendiendo a sus otras 3 mesas, él hizo algo que me heló la sangre. Levantó la mano y chasqueó los dedos en el aire. Un sonido agudo y desagradable que cortó el murmullo del comedor. Todos a nuestro alrededor se giraron a mirar. Me sentí morir de vergüenza. Chasquear los dedos. Es el gesto más degradante que un cliente puede hacerle a un mesero. Es un gesto que dice, «Tú eres mi sirviente. Ven aquí ahora mismo». Lo había hecho a propósito, para que todos vieran que él estaba al mando. Ana, desde el otro lado del salón, lo vio. Su rostro se endureció. Terminó su recorrido y vino a nuestra mesa. «¿Sí, señor?», preguntó, con la voz controlada, pero tensa. «Mi agua», dijo Alejandro simplemente.
Y ya que estás aquí, tráenos la cesta de pan. Por favor, no hubo contacto visual. Solo una orden. Ana asintió y se fue, con la espalda rígida de furia contenida. Me incliné sobre la mesa. Alejandro, por favor, para. Esta es mi amiga. Este es mi lugar de trabajo. Me estás avergonzando. Él me tomó la mano. Su tacto se sentía frío. Relájate, cariño. Solo estoy siendo un cliente. Así es como funciona este mundo. Tienes que exigir lo que quieres. Quizás si fueras un poco más así, no estarías sirviendo mesas. Esa frase me golpeó como una bofetada. ¿Así que de eso se trataba todo? ¿Una lección retorcida sobre cómo ser más como él? La humillación ya no era solo para mis colegas, era directamente para mí. Estaba usando su trato hacia ellas para decirme que yo era débil, que mi amabilidad era un defecto y que mi trabajo era algo de lo que avergonzarse. Ana regresó con el agua y el pan. Él inspeccionó la cesta como si buscara un defecto de fábrica. Tomó una rebanada, la partió por la mitad y la dejó caer en el plato. «Está un poco duro, ¿no crees?», comentó, mirándome a mí, pero hablando para que Ana lo oyera. Ella no dijo nada, pero sus nudillos estaban blancos mientras sostenía la bandeja. El show de horrores apenas estaba en su primer acto. Cada interacción era una nueva oportunidad para él de demostrar su poder. Se quejó de que la mantequilla estaba demasiado salada, de que el mantel tenía una arruga invisible y de que la música de fondo estaba a un decibelio demasiado alta. Y yo estaba allí, atrapada en la primera fila, viendo cómo destrozaba mi mundo pieza por pieza. El punto de inflexión, el momento exacto en que mi vergüenza se transformó en una furia helada, llegó unos minutos después. Una pareja de clientes habituales, los señores García, estaban sentados en la mesa de al lado. Me conocían bien y siempre eran increíblemente amables. Me saludaron con una cálida sonrisa cuando llegué, y yo se la devolví, intentando aparentar normalidad. Alejandro notó el intercambio, vio la familiaridad y el respeto con el que me trataban, y, en su mente retorcida, decidió usar eso como otra arma. Se inclinó hacia ellos con una sonrisa falsa y condescendiente, lo suficientemente alto para que no solo ellos, sino varias mesas a nuestro alrededor, pudieran oírlo claramente. «Disculpen», comenzó, interrumpiendo su conversación. No pude evitar notar que conocen a Laura. El señor García asintió, sonriendo. «Por supuesto, Laura es la mejor. Siempre nos atiende de maravilla». Mi corazón se encogió de gratitud por sus amables palabras, pero Alejandro las tomó y las retorció en algo horrible. «Sí, ella es increíble», continuó Alejandro, y luego soltó la frase que lo cambió todo. «Mi novia trabaja aquí, de mesera». Lo dijo con un tono que mezclaba una falsa modestia con un claro desdén. La palabra mesera la pronunció como si fuera una enfermedad, como si estuviera confesando un defecto vergonzoso. El aire se congeló a nuestro alrededor. Y luego añadió, para rematar, «Imaginen tener que servir a gente todo el día. ¿Qué trabajo tan agotador debe ser? Por suerte, pronto no tendrá que hacerlo más». Me miró con una sonrisa paternalista, como si fuera mi gran salvador. En ese momento, no solo me estaba humillando a mí, sino que estaba insultando a cada persona que trabajaba en ese restaurante y en cualquier otro. Vi la confusión y la incomodidad en los rostros de los señores García. Vieron a través de su falsa amabilidad. La señora García me dirigió una mirada de pura simpatía, pero yo ya no sentía vergüenza. Sentí un fuego encenderse dentro de mí, un fuego que quemó toda la duda y la esperanza que había tenido sobre él. Entendí su plan maestro. No me había llevado allí para admirar mi mundo. Me había llevado para demostrar que él era superior a él. Quería que todos vieran que él, el hombre exitoso, estaba saliendo con una simple mesera. No era una cita, era una exhibición. Yo era su trofeo de caridad, la chica a la que iba a rescatar de su vida insignificante. El insulto no fue solo para mí, fue para Ana, que se desvive en cada turno, para Carlos, el chef, que crea arte en cada plato, para Marcos, el anfitrión, que recibe a todos con una sonrisa sin importar lo mal que haya ido su día. Estaba escupiendo en el esfuerzo y la dignidad de toda mi familia laboral. Mantuve la compostura,
aunque por dentro era un volcán a punto de entrar en erupción. Forcé una sonrisa a los señores García, una disculpa silenciosa por el comportamiento de mi acompañante. Ellos entendieron y volvieron a su conversación, claramente incómodos. Me volví hacia Alejandro. Mi rostro era una máscara de hielo. Él me sonrió, ajeno a la tormenta que acababa de desatar. «¿Qué te parece? Ahora todos saben que estás conmigo», dijo, como si me hubiera hecho el mayor favor del mundo. En ese preciso instante, dejé de ser la víctima de su juego. Decidí que si él quería un espectáculo, yo le daría uno que nunca olvidaría. El telón de su acto de arrogancia estaba a punto de caer. Después de su despreciable comentario, Alejandro se recostó en su silla, satisfecho consigo mismo, esperando que yo me derritiera de gratitud. Pero en lugar de mirarlo a él, mis ojos buscaron a Ana. Ella estaba parada cerca de la estación de servicio, reorganizando unos cubiertos, pero sabía que había escuchado cada palabra. Su cuerpo estaba tenso, su espalda rígida. Lentamente, ella levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Fue un momento que duró apenas 2 segundos, pero en ese breve lapso, se comunicó un universo entero. No necesité decir nada. No necesité explicarle mi furia, mi humillación, o el dolor que sentía al ver cómo insultaba nuestro trabajo y nuestra dignidad. Ella lo vio todo en mis ojos. Y yo vi en los suyos una respuesta inmediata y feroz. Vi la lealtad de una amiga, la indignación de una profesional, y lo más importante, vi una promesa. En esa mirada silenciosa, sellamos un pacto. El juego había cambiado. Ya no se trataba de soportar a un cliente grosero para proteger mi cita, ahora se trataba de proteger nuestro honor, el de todo el equipo. No hubo palabras, ni gestos, ni planes susurrados, solo esa mirada. Una mirada que decía, ¿estás conmigo? Y la mía respondió, hasta el final. Ana me dio un asentimiento casi imperceptible, tan sutil que nadie más en el restaurante podría haberlo notado. Pero para mí, fue tan claro como un grito de guerra. La caballería había llegado. Alejandro, completamente ajeno a la comunicación silenciosa que acababa de tener lugar, seguía con su monólogo sobre sus logros. Y entonces le dije al director de la junta que su estrategia era defectuosa. Parloteaba, perdido en su propio ego. Yo asentía y sonreía, pero mi mente ya no estaba en la mesa. Estaba en la cocina, con mis aliados. La dinámica en la mesa cambió por completo para mí. Ya no me sentía atrapada ni indefensa. Me sentía como una agente encubierta, recopilando información y esperando el momento perfecto para actuar. Observé su arrogancia, su impaciencia, cada chasquido de dedos y cada queja, no como ataques personales, sino como clavos para su propio ataúd. Ana se acercó de nuevo a la mesa para tomar nuestra orden de comida. Su comportamiento era una obra maestra de profesionalismo. «Señor, señora, ¿están listos para ordenar?», preguntó con una voz perfectamente neutral, pero cuando me miró, vi una chispa de picardía en sus ojos. Era una señal. El plan, aunque aún no existía, estaba oficialmente en marcha. Alejandro, por supuesto, hizo un espectáculo al ordenar. Cuestionó a Ana sobre la procedencia del salmón, la frescura de las verduras y la técnica de cocción del filete. La trató como si fuera ignorante, interrogándola sobre cada detalle. Ana respondió a cada pregunta con una calma y un conocimiento impecables, lo que pareció irritarlo aún más. Finalmente, pidió el plato más caro del menú, el filete de Kobe con trufas negras. Era una elección predecible, un intento más de mostrar su estatus y su supuesto paladar refinado. Yo pedí una simple ensalada. Él me miró con desaprobación. «Vamos, Laura. Date un gusto. Yo invito», dijo en voz alta. «No, gracias. He perdido el apetito», respondí con una sonrisa dulce como el veneno. Ana tomó las órdenes y se retiró. Antes de desaparecer por las puertas de la cocina, se giró y me dedicó una última mirada. Era una mirada de confirmación. El pacto estaba sellado. La guerra había sido declarada. Y Alejandro, el arrogante general de un ejército de un solo hombre, no tenía ni la más remota idea de la emboscada que le estábamos preparando. Esperé el momento oportuno. Cuando Alejandro se levantó para atender una llamada muy importante en la terraza,
Supe que era mi oportunidad. Disculpa un momento, necesito beber un poco de agua, le dije, aunque lo que necesitaba era avivar las llamas de la rebelión. Me levanté de la mesa con la mayor naturalidad posible y me dirigí hacia la parte trasera del restaurante. Mi caminata hacia la cocina fue la más decidida de mi vida. Cada paso resonaba con un propósito. Dejé atrás el murmullo elegante del comedor y empujé las puertas batientes de acero inoxidable. El cambio fue instantáneo, del silencio tenso a un torbellino de calor, ruido de sartenes y órdenes cantadas en voz alta. Entré en mi verdadero territorio. Ana ya estaba allí, junto a la estación del chef, hablando en voz baja pero intensa con Carlos, nuestro jefe de cocina, un hombretón con un corazón tan grande como su talento. Cuando me vieron, sus rostros se volvieron hacia mí. No tuve que decir mucho. Es él, el tipo de Tinder. Está tratando de humillarme a mí y a todos nosotros. Las palabras salieron de mi boca como un torrente. Carlos se secó las manos en su delantal. Sus cejas se fruncieron en una expresión de protección paternal. ¿El de la mesa 12? ¿El que chasquea los dedos? Preguntó con su voz grave. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Pidió el filete de Kobe. ¿Quiere un espectáculo?, añadí. Los ojos de Carlos brillaron con una idea. En menos de 30 segundos, el plan se trazó. No fue una discusión larga, fue una comunión de mentes que trabajaban juntas todos los días y se entendían sin palabras. Fue una sinfonía de venganza perfectamente orquestada. María y Javier, los otros 2 meseros de turno, se acercaron, atraídos por la energía. Se unieron al complot sin dudarlo. «Ana», dijo Carlos, «su vino se va a demorar. La botella que pidió, tuvimos que buscarla en la bodega especial. ¿Entiendes?» Ana sonrió. «Entendido, chef. Una búsqueda muy, muy larga». «Javier», continuó Carlos, «la cesta de pan que le llevaste antes, creo que no estaba a la altura. Llévale otra. La que guardamos para los clientes especiales. La del día anterior». La sonrisa se extendió por la cocina. Era un plan de pequeñas guerrillas, de microagresiones culinarias. Nada que pudiera justificar una queja formal, pero todo diseñado para desquiciar a un hombre que esperaba una perfección servil. La belleza del plan residía en su sutileza. Sería una muerte por 1000 pequeños cortes a su ego. «Y en cuanto al filete de Kobe», dijo Carlos, frotándose las manos con una alegría maliciosa, «le daremos una obra de arte, una pieza de cocina de autor minimalista, la porción más pequeña y más artísticamente colocada que este restaurante haya servido jamás. Será técnicamente perfecta, pero emocionalmente insatisfactoria». La risa contenida en la cocina era música para mis oídos. Me sentí inundada por una ola de gratitud y solidaridad. Estas personas no eran solo mis colegas, eran mi familia. Estaban dispuestos a arriesgarse por mí, por defender nuestro honor colectivo. En ese momento, en medio del calor y el caos de la cocina, me sentí más poderosa que nunca. No estaba sola. Éramos una legión. Bebí un vaso de agua de verdad, el líquido fresco calmando el fuego en mi garganta. Le di a Ana un abrazo rápido y agradecí a todos con la mirada. Regresé a la mesa justo cuando Alejandro terminaba su llamada. Me senté, con el rostro sereno y una sonrisa tranquila. Él no tenía ni idea de que acababa de regresar del cuartel general de la Resistencia. El espectáculo estaba por comenzar. El primer acto de nuestra obra maestra de sabotaje comenzó con las bebidas. Alejandro había pedido una botella de un Malbec caro, uno que sabía que teníamos fácilmente disponible. Después de su llamada, se sentó y miró su reloj con impaciencia. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Su pie comenzó a golpear el suelo rítmicamente. Finalmente, llamó a Javier, que pasaba cerca. «¿Dónde está nuestro vino? ¿Tienen que ir a Argentina a buscarlo?» Javier, un actor nato, puso una cara de profunda disculpa. «Mis más sinceras disculpas, señor. La botella que pidió es de una cosecha muy particular. Ana está en la bodega del fondo buscándola personalmente para asegurarse de que sea la correcta. No tardará». Alejandro bufó, pero se tragó la excusa. La idea de una cosecha particular y una bodega especial apelaba directamente a su ego. Se creía tan importante que merecía un trato diferenciado.
y, en cierto modo, lo estaba recibiendo. Ana apareció 15 minutos después, ligeramente despeinada y con una mota de polvo falsa en la mejilla, sosteniendo la botella como si fuera el Santo Grial. Mientras tanto, Javier llegó con la nueva cesta de pan. Era visualmente idéntica a la primera, pero como sabíamos, el pan era del día anterior, ligeramente más duro y seco. Alejandro tomó un trozo, lo mordió, y su mandíbula trabajó un poco más de lo normal. Frunció el ceño, pero no dijo nada. No podía quejarse de algo tan sutil sin parecer un maniático. Primer punto para nosotros. La demora de las bebidas fue solo el comienzo. Todo lo que siguió fue una serie de pequeños toques de caos, perfectamente orquestados. Su copa de agua permanecía vacía durante minutos un poco más largos de lo aceptable. Cuando pedía más mantequilla, esta tardaba en llegar. Las peticiones eran siempre atendidas, pero con una deliberada falta de urgencia que lo estaba volviendo loco. Lo mejor era ver a todo el equipo trabajando en conjunto. Si Alejandro intentaba llamar la atención de María, ella de repente se volvía extremadamente ocupada con otra mesa al otro lado del salón. Si me preguntaba algo sobre el menú, yo respondía con una sonrisa y decía, «No estoy segura. Hoy estoy de día libre. Déjame llamar a tu mesera». Cada frase era una pequeña aguja pinchando su burbuja de control. Él se estaba poniendo visiblemente irritado. Suspiraba ruidosamente, miraba su reloj constantemente y tamborileaba los dedos sobre la mesa. Su fachada de hombre sofisticado y tranquilo se estaba desmoronando, revelando al niño impaciente y malcriado que había debajo. Y yo disfrutaba cada segundo. Me mantenía calmada, conversando sobre temas triviales, actuando como si no notara nada extraño. ¿El servicio siempre es tan lento aquí, Laura?, me preguntó en un momento con la voz cargada de veneno. Le dediqué mi sonrisa más inocente. «Oh, no lo creo. De hecho, parece una noche bastante normal. Quizás es solo que cuando esperas algo con tantas ganas, el tiempo pasa más despacio», respondí, saboreando la doble intención de mis palabras. Estábamos jugando en nuestro campo. Él no conocía los ritmos de un restaurante. No entendía el ballet coordinado que se necesita para que todo funcione. Para él, solo era una serie de errores y demoras inexplicables. Para nosotros, era una sinfonía de resistencia pasiva, una guerra librada con bandejas y tiempos de espera en lugar de armas. La ensalada que yo había pedido llegó puntualmente, fresca y deliciosa. Me la comí lentamente, disfrutando cada bocado mientras él miraba su espacio vacío en la mesa, esperando su plato principal. El servicio VIP que le estábamos brindando no era el de un cliente importante, sino el de una persona muy irritante, y la pieza central de su tratamiento especial estaba a punto de salir de la cocina. Después de una espera que a Alejandro debió parecerle una eternidad, llegó el momento culminante. Vimos a Ana salir de la cocina, no con un plato normal, sino con una cloche de plata, una cúpula que se usa para los platos más especiales, añadiendo un toque de teatralidad. Caminó hacia nuestra mesa con una solemnidad digna de un funeral. Alejandro se enderezó en su silla, su irritación reemplazada por una expectación arrogante. La cloche de plata era una confirmación para él. Su queja había sido escuchada, y ahora le estaban dando el trato de rey que creía merecer. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Pobre iluso. No sabía que debajo de esa cúpula no había un homenaje, sino una burla. Ana colocó el plato frente a él con una floritura, el filete de Kobe con trufas negras, preparado especialmente por nuestro chef, anunció con una voz grave. Con un movimiento lento y deliberado, levantó la cloche. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro miró el plato, y su rostro pasó de la expectación a la confusión, y luego a la pura incredulidad. En el centro de un plato blanco inmenso, había una porción de carne tan pequeña que era casi cómica. Era un cubo perfecto de filete de Kobe, de no más de 2 centímetros por lado, sellado a la perfección. A su lado, una sola y finísima lámina de trufa negra y 3 gotas de salsa artísticamente colocadas. Era, como había prometido el chef Carlos, cocina de autor minimalista, llevada al extremo. Me costó todo mi autocontrol no soltar una carcajada. El plato era técnicamente impecable, la cocción era perfecta,
La presentación era digna de una revista de alta cocina. No había nada objetivamente malo en él, pero era la porción más ridículamente pequeña que alguien había visto jamás para un plato principal de casi 100 euros. Alejandro se quedó mirando el plato durante unos 10 segundos, sin palabras. Luego levantó la vista hacia Ana, con los ojos desorbitados. ¿Es una broma?, logró decir. Ana lo miró con la más absoluta seriedad. No, señor. Es la nueva presentación deconstruida del chef. Se enfoca en la intensidad de la experiencia del sabor, no en la cantidad. Es vanguardia culinaria. «¡Esto es un aperitivo!», exclamó él, su voz subiendo de tono y atrayendo la atención de las mesas cercanas. «Pagué por un filete, no por un sello de correos con salsa». Ana no se inmutó. «Le aseguro, señor, que la calidad de ese bocado supera a la de cualquier filete de tamaño convencional. ¿Desea que le traiga los cubiertos adecuados para la degustación?». La humillación era exquisita. No podía quejarse de la calidad. No podía quejarse de la técnica. Solo podía quejarse del tamaño. Y al hacerlo, sonaba como un bruto sin paladar que no entendía la alta cocina. Lo habíamos acorralado. Cualquier cosa que dijera solo lo haría parecer más ignorante y vulgar. Totalmente derrotado, tomó su tenedor y cuchillo y con una precisión quirúrgica cortó el pequeño cubo de carne en 2 trozos aún más pequeños. Se los comió en menos de 1 minuto. El plato principal más caro del menú había desaparecido en 2 bocados. Se quedó allí, con su plato inmenso y vacío, mientras yo seguía disfrutando lentamente de mi ensalada. La humillación no fue ruidosa ni explosiva. Fue fría, silenciosa y absolutamente demoledora. Le habíamos servido su propia arrogancia en un plato de plata. Le demostramos que en nuestro mundo, en nuestro restaurante, el poder y el control eran nuestros. Él podía tener el dinero, pero nosotros teníamos el ingenio, la unidad y, esa noche, el filete de Kobe. Después del fiasco del plato principal, Alejandro se quedó en silencio, hirviendo de una furia impotente. Rechazó el postre y el café con un gesto brusco de la mano. «Solo tráeme la cuenta», espetó a Ana. La atmósfera en la mesa era tan fría que podría haber congelado el agua. Yo permanecí en silencio, dejando que su humillación se cocinara a fuego lento. Ana regresó unos minutos después, no sola, sino acompañada por Sofía, la gerente del restaurante. Sofía es una mujer elegante y serena, pero con una columna de acero. Ana le había explicado toda la situación, y ella no dudó en unirse al acto final. Sostenía la carpeta de cuero con la cuenta en sus manos. «Señor», comenzó Sofía con una voz suave pero firme, «espero que todo haya sido de su agrado esta noche». Alejandro la miró con desprecio. «Ha sido el peor servicio que he recibido en mi vida. Y esa broma de plato principal es un insulto». Sofía mantuvo su sonrisa profesional. «Lamento que se sienta así. En la Belle Époque nos esforzamos por ofrecer experiencias únicas». Colocó la cuenta sobre la mesa. «Verá que hemos añadido un pequeño cargo adicional a su factura. Es una nueva política del restaurante». Alejandro abrió la carpeta con violencia. Sus ojos recorrieron la lista de cargos. El vino, la ensalada, el infame filete de Kobe. Y al final, una línea extra que no había visto nunca. Decía, «Tasa de servicio de atención especial, 50 euros». Alejandro levantó la vista, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué demonios es esto? ¿Tasa de atención especial? Si la atención ha sido pésima». Aquí es donde Sofía demostró por qué era la gerente. Su sonrisa se volvió un poco menos amable y un poco más afilada. «Al contrario, señor», explicó ella con una calma exasperante. «Esta tasa se aplica a los clientes que, por su naturaleza, exigente, requieren un nivel de atención que va más allá de nuestro servicio estándar. Requieren que el personal dedique tiempo extra, que se realicen viajes especiales a la bodega y que el chef cree obras de arte culinario personalizadas». Usó sus propias quejas y demandas en su contra, recontextualizándolas como solicitudes de un servicio de lujo. Fue una jugada maestra. Alejandro se quedó boquiabierto, incapaz de formular una respuesta coherente. ¿Cómo podía argumentar en contra de una tasa que, según la lógica retorcida de Sofía, existía precisamente por su culpa? «Esto es un robo»,
«Me niego a pagar esto», gritó, golpeando la mesa. Varias cabezas se giraron de nuevo hacia nosotros. Sofía no levantó la voz. «Señor, es una política de la casa. Si se niega a pagar la cuenta completa, lamentablemente tendré que llamar a las autoridades. Estoy segura de que no queremos que eso suceda». La mención de la policía lo desinfló. Sacó su cartera con furia, extrajo una tarjeta de crédito de platino y la arrojó sobre la mesa. «Cobren de una vez y acabemos con esta farsa», gruñó. Sofía tomó la tarjeta con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada. «Por supuesto, señor. Ana procesará su pago de inmediato». Ana tomó la tarjeta y se dirigió a la terminal de pago. Sofía se quedó junto a la mesa, una guardiana silenciosa, asegurándose de que nuestro cliente especial no intentara nada más. La humillación de Alejandro ya no era solo culinaria. Ahora era financiera y públicamente administrada por la gerencia. La leyenda de la tasa de cliente insoportable acababa de nacer. Ana se llevó la tarjeta de crédito de Alejandro a la terminal, pero no fue directamente a cobrar. Hizo una pequeña pausa, lo suficiente para intercambiar una mirada con Sofía. El siguiente paso del plan requería una ejecución impecable y una buena dosis de actuación. Era el golpe de gracia, diseñado para despojarlo de la última pizca de su poder, su dinero. Vimos a Ana pasar la tarjeta por el lector. La máquina emitió un pitido. Ella frunció el ceño, como si algo estuviera mal. Volvió a pasarla, esta vez un poco más despacio. Otro pitido. Su expresión se tornó de confusión a preocupación. Era una actuación digna de un Oscar, y Alejandro, desde la mesa, la observaba con creciente impaciencia. Ana regresó a la mesa, sosteniendo la tarjeta entre dos dedos. «Señor, lo lamento mucho, pero su tarjeta ha sido rechazada», dijo con una voz clara y audible, no solo para él, sino también para las mesas cercanas que seguían el drama con un interés disimulado. La cara de Alejandro se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. «¿Rechazada? ¡Eso es imposible!», espetó. «Esa tarjeta no tiene límite. El problema es su máquina». Su voz era un siseo, intentando mantener un mínimo de control, pero fallando estrepitosamente. La humillación de ser públicamente señalado como alguien que no puede pagar la cuenta era demasiado para él. «Lo entiendo, señor. A veces pasa», dijo Ana con una falsa empatía. «La pasaré una vez más para asegurarnos». Regresó a la terminal y repitió el ritual. Por supuesto, el resultado fue el mismo. Lo que Alejandro no sabía era que Javier, nuestro compañero, estaba discretamente desconectando y reconectando el cable de red de la terminal, causando un error de comunicación deliberado. Ana volvió por tercera vez. «Señor, me temo que sigue siendo rechazada. El mensaje dice error de conexión con el banco». Su tono era de una profesional que se enfrenta a una situación embarazosa. «Tal vez el problema sea la conexión del restaurante. Dejen que lo intente una última vez», dijo Sofía, tomando el relevo para añadir más credibilidad al engaño. Sofía llevó la terminal portátil a la mesa, para que él pudiera ver el proceso. Pero, por supuesto, el resultado no cambió. Finalmente, Sofía dejó la máquina sobre la mesa y lo miró con una expresión que mezclaba lástima y firmeza. Y entonces, pronunció la frase en un tono alto y claro, para que no hubiera ninguna duda en el salón. «Señor, su tarjeta ha sido rechazada. ¿El señor tiene otra forma de pago?». La pregunta resonó en el aire. Era la máxima humillación. El hombre del traje caro, el del reloj de lujo, el del filete de Kobe, no podía pagar la cuenta. Podía sentir las miradas de todos los comensales sobre nosotros, escuchando cada palabra. Alejandro se puso pálido, rebuscó en su cartera, sacando otras tarjetas. La escena era patética. El hombre que había llegado como un rey estaba ahora expuesto como un fraude, o al menos, eso era lo que todo el mundo pensaría. Su poder, su estatus, todo lo que usaba como armadura, se había desvanecido. Finalmente, encontró otra tarjeta, de un banco diferente, y se la tendió a Sofía con mano temblorosa. «Pruebe con esta», murmuró, sin atreverse a levantar la mirada. Sofía la tomó y, esta vez, la transacción pasó sin problemas al primer intento. El pequeño drama había terminado, pero el daño a su ego era irreparable.
y aún faltaba el acto final. Justo cuando pensaba que la noche no podía volverse más surrealista, ocurrió algo que nadie, ni siquiera nuestro equipo de Vengadores, había planeado. Desde una mesa discreta en el rincón más alejado del salón, una mujer elegante de unos 60 años, que había estado cenando sola, dobló su servilleta, la colocó sobre la mesa y se puso de pie. Era doña Isabel, la dueña de la Belle Époque. Era una figura casi mítica para nosotros. Vivía la mayor parte del año en el extranjero y visitaba el restaurante sin previo aviso, solo un par de veces al año, para cenar de incógnito y evaluar el servicio. Verla allí, en esa noche en particular, fue como ver aparecer un fantasma. Todo el personal se quedó helado por un segundo. El pánico inicial de ¿nos vio? Fue rápidamente reemplazado por la curiosidad cuando vimos que no se dirigía a la cocina ni a la oficina de Sofía. Con una calma y una gracia imponentes, comenzó a caminar directamente hacia nuestra mesa, la mesa 12. Alejandro acababa de guardar su cartera. Su rostro todavía era una mezcla de ira y vergüenza. Levantó la vista cuando doña Isabel se acercó, probablemente asumiendo que era otra gerente que venía a disculparse. No tenía ni idea de con quién estaba a punto de hablar. Yo, por mi parte, sentí que mi corazón se detenía. Doña Isabel llegó a nuestro lado, y su presencia llenó el espacio. No era alta, pero irradiaba una autoridad que hacía que todos a su alrededor se sintieran pequeños. No me miró a mí, ni a Sofía. Sus ojos, agudos e inteligentes, se clavaron directamente en Alejandro. Él la miró con arrogancia, esperando que hablara. «Buenas noches», dijo ella. Su voz era tranquila pero con un filo de acero. «Soy Isabel, la propietaria de este establecimiento». La mandíbula de Alejandro pareció desencajarse por un momento. La confianza que había intentado recuperar se evaporó al instante. Estar frente a la dueña después de su comportamiento era un escenario que su ego no había previsto. «He tenido el disgusto», continuó doña Isabel, eligiendo la palabra con cuidado, «de observar su comportamiento durante la última hora. He visto cómo ha tratado a mi personal. He oído los comentarios que ha hecho sobre esta joven. En ese momento, su mirada se posó brevemente en mí, no con lástima, sino con una especie de respeto evaluador. El silencio en el restaurante era total. Se podía oír la caída de un alfiler. Todos los comensales y todo el personal estaban presenciando esta confrontación inesperada. Doña Isabel no estaba levantando la voz, pero cada una de sus palabras caía como un martillo. Estaba llevando a cabo una ejecución pública y elegante. Alejandro intentó balbucear una defensa. Yo solo era un cliente. El servicio. Pero doña Isabel lo interrumpió con un simple gesto de la mano, silenciándolo al instante. «Usted no era un cliente», sentenció ella. «Usted era un matón, un hombre que necesita menospreciar a los demás para sentirse importante». La reviravolta era completa. Lo que había comenzado como nuestra pequeña venganza secreta se había convertido en un juicio público presidido por la máxima autoridad del lugar. Doña Isabel, la reina del castillo, había descendido de su torre no para castigarnos, sino para defender a su gente y enfrentarse al dragón, y estaba a punto de dar el golpe final. Con todos los ojos del restaurante fijos en nosotros, doña Isabel se inclinó ligeramente hacia Alejandro, bajando la voz a un tono íntimo pero cortante, para que solo él, y yo a su lado, pudiéramos escucharla con claridad. «Verá, señor», comenzó. «Yo misma empecé como mesera en un pequeño bistró hace 40 años. Lavé platos, limpié suelos y serví a miles de personas». Su confesión lo dejó atónito. La imagen de esta mujer poderosa y elegante fregando platos era algo que su mente clasista no podía procesar. Ella le estaba desmantelando su visión del mundo, donde la gente o nace para servir o nace para ser servida. Le estaba mostrando que la dignidad no está en el puesto, sino en el trabajo. «Este restaurante», continuó, enderezándose y hablando ahora para que todos la oyeran, «lo construí con el sudor de mi frente y con el respeto por cada persona que trabaja duro para ganarse la vida. Desde el lavaplatos hasta el chef, cada miembro de mi equipo es un profesional y merece ser tratado con dignidad.
Su voz resonaba con una convicción inquebrantable. Miró directamente a Alejandro, y sus ojos no contenían ira, sino un profundo desdén. Su dinero puede comprarle una comida cara, señor, pero no puede comprarle clase, y ciertamente no le compra el derecho a humillar a mi gente en mi casa. La frase «mi casa» fue la clave. Le estaba recordando que él no era más que un invitado, y uno muy maleducado. Y entonces pronunció el discurso que se convertiría en una leyenda en la Belle Époque, la frase que todos recordaríamos durante años. Así que permítame ser muy clara. La comida en su plato puede ser deconstruida, pero nuestros valores aquí son sólidos. Y el principal es que en este restaurante servimos platos exquisitos y vinos finos. Lo que no servimos, bajo ninguna circunstancia, es el prejuicio. La palabra prejuicio quedó suspendida en el aire, una acusación directa y pública de su comportamiento. Expuso su actitud no como la de un cliente exigente, sino como lo que realmente era, una manifestación de clasismo y misoginia. Desnudó su carácter frente a todos, dejándolos sin defensa alguna. Doña Isabel hizo un gesto a Sofía. «Sofía, por favor, anula el cargo de la comida del señor de la cuenta. No quiero su dinero. Su presencia aquí esta noche ya nos ha costado demasiado». Este fue el insulto final. Rechazar su dinero era rechazarlo a él por completo. Decirle que su valor monetario no significaba nada en ese lugar. Luego, se volvió hacia Alejandro por última vez. Su voz era ahora gélida. «Le invito a que se retire de mi restaurante. Y permítame ahorrarle futuras molestias. No es bienvenido a volver. Nunca. No fue una sugerencia. Fue una orden de destierro. Un veto de por vida pronunciado por la propia reina». Alejandro se quedó sentado por un momento, completamente aniquilado. La humillación era total. Se levantó lentamente. Su rostro era un lienzo de furia, vergüenza y derrota. No dijo una palabra. No podía. ¿Qué podía decir? Había sido desmantelado, pieza por pieza, por un equipo de meseros, una gerente y una dueña que se negaron a tolerar su arrogancia. Mientras caminaba hacia la salida, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, supe que la venganza estaba completa. Pero aún quedaba una última sorpresa. Mi sorpresa. Y yo no iba a dejarlo ir sin dársela. Era mi turno de poner el punto final a la historia. Alejandro se dirigía a la puerta, moviéndose como un autómata, deseando volverse invisible. El silencio en el restaurante era casi sagrado, un respeto colectivo por la justicia que acababa de ser servida. Todos observaban su caminata de la vergüenza. Pero yo no había terminado. Me levanté de mi silla, mi movimiento rompiendo el hechizo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Alejandro se detuvo cerca de la salida, como si sintiera que algo más estaba por venir. Se giró lentamente, y su mirada se encontró con la mía. Por primera vez en toda la noche, no había arrogancia en sus ojos, solo una derrota vacía. Ahora era mi escenario, y yo tenía la última línea. Hablé con una voz clara y fuerte, no una voz de ira, sino una de poder tranquilo y recién descubierto. «Alejandro», dije, y su nombre sonó extraño y pequeño en el gran salón. Él me miró, esperando el golpe. «¿Sabes? A pesar de todo, quiero darte las gracias». Mi frase lo descolocó por completo. La confusión se dibujó en su rostro. Continué, saboreando cada palabra. «Gracias por recordarme esta noche exactamente por qué lucho tanto en la universidad. Gracias por mostrarme la clase de hombre del que nunca, jamás, querré depender. Lucho para construir mi propio futuro, para no tener que estar nunca con alguien como tú». Mis palabras no eran un insulto, eran una declaración de independencia. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, se extendió por mi rostro. «Así que gracias por la lección. Ha sido la cita más educativa de mi vida». Con eso, me senté de nuevo, mi punto final dicho. Un murmullo de aprobación recorrió el restaurante, y vi a Ana y a mis compañeros sonriendo abiertamente. Fue un final perfecto. Humillado y finalmente silenciado, Alejandro se dio la vuelta y prácticamente huyó del restaurante, desapareciendo en la noche. En el momento en que la puerta se cerró tras él, el restaurante estalló en un aplauso espontáneo. No fue ruidoso ni estridente, sino un reconocimiento cálido y solidario.
Los señores García levantaron sus copas hacia mí. Me sentí abrumada, pero la noche aún guardaba una última sorpresa, esta vez para mí. Doña Isabel, que había observado mi discurso final con una expresión indescifrable, se acercó de nuevo a mi mesa. Pensé que tal vez me iba a regañar por mi participación, pero en su lugar, me tendió la mano. «Laura, ¿verdad?», preguntó. Asentí nerviosa. «Estudias diseño gráfico, según escuché». Me quedé sin palabras. ¿Había estado escuchando mi conversación antes del desastre? Sí, logré decir. Ella sonrió. Una sonrisa genuina y cálida esta vez. Tengo una empresa de marketing que se encarga de la marca de mis hoteles y restaurantes. Siempre estamos buscando nuevos talentos con carácter. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Lo que vi esta noche, continuó ella, no fue solo a una mesera defendiéndose. Vi a una líder. Vi a alguien con coraje, inteligencia y gracia bajo presión. Esas son las cualidades que busco. Me gustaría ofrecerte una pasantía remunerada en mi empresa. Empiezas cuando quieras. Me quedé boquiabierta, las lágrimas asomando a mis ojos. Pasé de la peor cita de mi vida a la mejor oportunidad de mi carrera en el lapso de 1 hora. Doña Isabel no solo había defendido mi honor, sino que había visto mi potencial. Esa noche, Alejandro había intentado ponerme en mi lugar, y lo consiguió. Me puso en un lugar mucho más alto del que jamás hubiera imaginado. Y así fue como una cita que estaba destinada a ser la peor noche de mi vida, se convirtió en el catalizador de un futuro brillante. Alejandro salió de ese restaurante desterrado y con su ego hecho pedazos, mientras que la historia de la taza de cliente insoportable se convirtió en un código interno y una leyenda entre nosotros. Aquella noche no solo me gané el respeto de mis compañeros y de una mentora increíble, sino que también conseguí una pasantía en el campo de mis sueños. Todo gracias a que un hombre arrogante subestimó a la mujer que servía su mesa y a la familia que la respaldaba. Demostramos que la unidad y la dignidad son más fuertes que cualquier tarjeta de crédito platino. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo disfruté viviendo ese momento de justicia. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que poner a alguien en su lugar de una manera inesperada? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encantará leerla. Si esta historia te ha gustado y crees que más gente debería ver que la arrogancia siempre tiene su merecido, por favor, no te olvides de dejar un like en el video y de suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas narrativas que traeré para ti. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando este contenido. Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Recuerda siempre que tu valor no lo define tu trabajo, sino tu carácter. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.